Latidos conoció a alguien hace 3 semanas. Nada épico, nada dramático. Solo mensajes que empezaron ligeros y poco a poco empezaron a importar. Cada notificación era una pequeña descarga, cada respuesta tardía, una pequeña duda. Ex-Tipsy le decía que fuera tranquilo, que no proyectara, que no imaginara historias antes de tiempo. Pero el cerebro no negocia con la ilusión. Un día de silencio, ni discusión, ni despedida. Solo el visto y nada más. Latido se pregunta qué hizo mal. En el 2026 puedes conocer a 100 personas sin salir de casa. Y aún así, sentirte invisible con una sola. ¿Has notado que mientras más personas conoces, más solo te sientes? Vivimos en un mundo de opciones infinitas, un universo digital donde se supone que la conexión está solo un deslizamiento de distancia. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan ansiosos por encontrar la persona indicada. Tal vez ahora mismo estés ahí, mirando al techo o a una pantalla, preguntándote si simplemente tienes mala suerte. Puede que pienses que estás roto o que simplemente eres malo para las citas. Pero necesito que escuches con atención, porque lo que voy a decir te lo cambia todo. No estás soltera por mala suerte. Estás soltera porque estás atrapado en un sistema diseñado para mantenerte buscando, pero nunca encontrando. Hay una fuerza invisible moldeando cada relación que tienes. Fuerzas que operan en silencio en el fondo a través de la cultura, la tecnología y la economía. Este sistema no fue construido para tu felicidad. Fue construido para la eficiencia. Debilita la confianza, reemplaza la profundidad por la velocidad y convierte la conexión humana en moneda de cambio. Hoy no solo vamos a exponer este sistema, vamos a desmantelarlo. Si estás con el corazón roto, cansada o al borde de rendirte, este es tu manual de rebelión. Nos han contado una mentira. Nos han dicho que la tecnología nos conecta. Las apps son solo herramientas para ayudarnos a conocer personas que de otro modo no conoceríamos. Pero la sociología y los datos revelan una verdad más oscura. Estas plataformas y las presiones económicas que las rodean han convertido la conexión humana en un juego. Han transformado a tu posible pareja en una hoja de estadísticas y tu vida amorosa en un mercado. Lo que antes creías con tiempo, paciencia y lucha compartida, ahora se filtra, se clasifica, se valora y se optimiza. Piensa en la última vez que abriste una app de citas. Se siente como un supermercado de almas. Te presentan pasillos infinitos de opciones. Estatura, ingresos, apariencia, estilo de vida. Las personas son examinadas, ordenadas y clasificadas antes de que se forme una sola conversación. Este proceso parece eficiente, pero distorsiona silenciosamente tu percepción de la realidad. Hemos creado una paradoja de la elección. Creemos que tener más opciones nos da libertad, pero las opciones infinitas en realidad conducen a la parálisis de decisión. Cuando crees que la perfección está solo un deslizamiento de distancia, deja de mirar a la persona que tienes enfrente. Empiezas a buscar sus defectos. Empiezas a buscar razones para descartarla. El sistema te ha enseñado que reemplazar es fácil. Este es el cambio de reparar a reemplazar. Antes, cuando una relación entraba en una etapa difícil, había que trabajarla porque tu comunidad era pequeña y tus opciones eran limitadas. Ahora, en el momento en que las cosas se ponen difíciles o aburridas, el algoritmo susurra que hay alguien mejor, más fácil y más emocionante esperándote. Nos hemos convertido en consumidores de personas. Tratamos el amor como un producto que se adquiere en lugar de un vínculo que se construye. Pero no son solo las apps. Hay un peso más profundo y más denso presionando tu pecho. Uno del que casi nadie habla en el contexto del romance. Es la economía. Vivimos en la economía del agotamiento. Muchos no están solteros porque les falta amor. Están solteros porque les falta energía. Piensa en tu vida diaria. Las horas de trabajo se alargan sin fin. Las cuentas se acumulan, las deudas se acechan. La supervivencia exige atención constante. Cada día es un acto de equilibrio entre obligación y cansancio, de
dejando poco espacio para el corazón. La capacidad emocional se reduce bajo las exigencias financieras y profesionales. No puedes hacer multitarea con la intimidad. Cuando llegas a casa después de una jornada de 10 horas, drenada por la exigencia de sobrevivir, la idea de tener una cita, de sentarte frente a un extraño e intentar ser encantador, se siente como trabajo. Se siente como otra tarea en una lista interminable de pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Priorizamos la conveniencia, priorizamos la chispa, porque la chispa es energía fácil. Es un golpe de dopamina. Exigimos química instantánea porque no tenemos la paciencia ni la resistencia para el fuego lento, ineficiente del amor real. Confundimos la falta de drama con falta de química. La estabilidad se siente aburrida para un cerebro adicto a la estimulación de alta velocidad de la vida moderna. Pero el amor real es lento. El amor real es ineficiente. Es desordenado. El sistema odia el desorden. Pero en el desorden es justamente donde ocurre la magia. Esta presión económica también activa un mecanismo de defensa profundo dentro de nosotros. Hemos entrado en la era del ataque preventivo. Nos entrenamos para desconectarnos antes de que nos hagan daño. Nos hemos convencido de que la independencia es el objetivo máximo, de que necesitar a alguien más es una debilidad. Llevamos el desapego como si fuera una armadura. Decimos que estamos enfocados en nosotros mismos, pero muchas veces solo estamos escondiéndonos. Usamos la independencia como escudo para evitar el riesgo de ser conocidos de verdad. Ser verdaderamente conocido de miedo significa que pueden herirte de verdad. Entonces mantenemos las cosas ligeras, mantenemos las cosas casuales. Entramos en casi algo o relaciones indefinidas porque ofrecen la ilusión de intimidad sin el peso del compromiso. Aprendemos a irnos antes de que nos dejen. Nos desconectamos antes de involucrarnos demasiado. Esto crea un ciclo donde la protección nos cuesta la conexión. El desapego ofrece comodidad a corto plazo, minimiza el dolor, pero también bloquea el crecimiento. Lo que parece confianza a menudo enmascara miedo. Y cuando estas conexiones frágiles inevitablemente se rompen, el dolor se amplifica. El desamor hoy duele más que nunca porque ya no es privado, es una actuación pública. Antes, una ruptura ocurría en tu sala. Ahora ocurre en un escenario. Cada foto, cada recuerdo compartido en línea se convierte en un marcador de lo que se perdió. Te sientes expuesto, juzgado por una audiencia de cientos que observa cómo cambia tu estado sentimental. Este duelo público nos hace tener aún más miedo de intentarlo de nuevo. Refuerza el muro. Así que aquí estamos, solos, agotados y con miedo. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. Te mantiene aislada, distraída y consumiendo, pero no tienes que vivir así. Puedes elegir salir de la simulación. Puedes elegir rebelarte. La rebelión comienza con un concepto que llamo el protocolo de fricción. El sistema te vende suavidad, te vende el deslizamiento, la gratificación instantánea, la transición sin costuras. Tú necesitas reintroducir fricción en tu vida. Primero, debes rechazar la optimización de tu alma. Deja de intentar hackear las citas. Deja de intentar ser eficiente. Tienes que estar dispuesta a perder tiempo. Tienes que estar dispuesta a atravesar la incomodidad. Cuando estés en una cita, guarda el teléfono. No solo sobre la mesa, fuera. Crea fricción entre tú y el mundo digital para poder eliminar la fricción entre tú y el ser humano que tienes enfrente. Segundo, debes pasar la prueba del aburrimiento. Si conoces a alguien amable, estable y constante y te sientes aburrida, no corras, quédate. Permite que la dopamina se asiente para poder ver a la persona, no la proyección. Ese aburrimiento que sientes en realidad es tu sistema nervioso regulándose. Es paz disfrazada de monotonía. El amor real se encuentra en los momentos silenciosos, no solo en los picos cinematográficos. Tienes que reentrenar tu cerebro para apreciar el fuego lento. Tercero, y esta es la parte más difícil, debes hacer una auditoría de energía.
Mira tu vida y date cuenta de que tu trabajo y tu estrés financiero están matando tu capacidad de amar. Tienes que proteger tu energía. No puedes darle las mejores horas de tu día a tu jefe y dejar las sobras para tu pareja. Tienes que recuperar parte de esa energía. Priorizar la conexión como una necesidad de supervivencia, no como un lujo. Finalmente, debes elegir la vulnerabilidad como un acto de revolución. En un mundo que recompensa la imagen curada y perfecta, ser honesto es el acto más punk que puedes hacer. Es un acto de desafío decir tengo miedo o me gustas sin saber si te lo van a devolver. El sistema te dice que te hagas el interesante. El sistema te dice que quien menos se involucra tiene el poder. Rechaza ese poder. Quien se involucra más es quien tiene el valor. El sistema quiere que estés sola de forma eficiente. Quiere que deslices, compres y trabajes hasta quedarte vacía. Pero el acto de ir más lento, de mirar a alguien a los ojos y atravesar la incomodidad, no es solo romántico. Es un acto radical de resistencia. El amor no es una reliquia del pasado. No está reservado para los cuentos de hadas. Está aquí, esperando ser descubierto, vivo en cada acto de bondad y en cada salto valiente hacia la conexión. Pero tienes que luchar por él. Tienes que luchar contra el algoritmo, contra el agotamiento y contra tu propio miedo. No dejes que el algoritmo escriba tu historia de amor. Toma la pluma de nuevo. Sé lo bastante valiente para estar rota, lo bastante valiente para ser aburrida y lo bastante valiente para ser real. Porque en un mundo de cosas artificiales, tu corazón crudo y sin filtros es lo único que es verdaderamente real.